metodología que trabaja solamente sobre el enfoque tecnocrático de la producción. Nos interesa mucho un análisis mucho más profundo y amplio sobre las implicaciones de las prácticas, pero también de las políticas sobre los sistemas alimentarios. Nuestra facultad está dando un paso importante en ese sentido, y realizar eventos como este es para nosotros de una enorme significancia. Quiero entonces dar la bienvenida a este espacio como anfitrión que soy en el día de hoy. Este evento está organizado también en alianza con el Grupo Semillas, con la Alianza por la Agrobiodiversidad y por la Red Nacional de Agricultura Familiar. Entonces sean bienvenidos, bienvenidas. Vamos a dar un corto momento para que Germán Vélez del Grupo Semillas haga también un saludo, y ya le damos la palabra a nuestra invitada Silvia Rivero. Bueno, buenas tardes para todas y todos. Primero, muchas gracias por participar, por estar aquí presentes en esta conferencia que tenemos a nuestra amiga Silvia Ribeiro. Ya la presentaremos. Pues como ustedes ven, pues este evento que se llama Crisis Climática, su relación con todo el sistema agroalimentario mundial y sus falsas soluciones propuestas, pues nos va a llegar toda la información con un tema que es estratégico y fundamental hoy en día en el debate mundial sobre la convergencia de todas estas crisis y quiénes son los culpables, cuáles son las consecuencias que tenemos y esas falsas soluciones que nos plantean. Entonces, como decía el profe Álvaro, pues este evento pues fue gracias al ofrecimiento que nos hace Silvia Ribeiro de dar una charla el día de hoy, aprovechando que ella está aquí en Colombia en otro evento, pues un foro internacional que está organizando Desde Abajo y FECODE, pues también con temas que tienen que ver con el cambio de paradigmas alrededor en este contexto, en este mundo de la pandemia y post-pandemia. Pero bueno, el día de hoy pues Silvia nos va a llegar pues toda esta información que es muy importante para todas las organizaciones que estamos trabajando en estos temas de la defensa de los territorios, de nuestros bienes comunes, de la biodiversidad, de la soberanía alimentaria de los pueblos y de las comunidades rurales. Entonces, en esta alianza esto también se hace gracias a la oportunidad que nos da la Universidad Nacional, los grupos de investigación, a GRAS de la Facultad de Ciencias Agrarias y el grupo PODEA de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y de Ciencias Políticas, y también, pues como decía Álvaro, pues la RENAP y todas estas organizaciones que convergemos en la Alianza por la Biodiversidad. Bueno, vamos a presentarnos quién es Silvia Ribeiro. ¿Sí? Silvia es nacida en Uruguay y residente en México desde hace 2 décadas. Silvia Ribeiro es periodista, investigadora y directora para América Latina de la Organización Internacional Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, el Grupo ETC, organización de investigación independiente con sede central en Canadá y estatus consultivo en Naciones Unidas. El Grupo ETC investiga y difunde información sobre las configuraciones corporativas en alimentación y agricultura y sobre los impactos de nuevas tecnologías en las sociedades y en el ambiente desde hace más de 40 años. Difunde sus estudios y análisis con una amplia red de organizaciones y movimientos populares con los que también colabora e interactúa en acciones comunes en foros de la sociedad civil y la ONU. Silvia ha participado como delegada del Grupo ETC en numerosas discusiones en diferentes tratados de la ONU
sobre biodiversidad, agricultura y alimentación, cambio climático, ciencia y tecnología. Investiga y escribe sobre temas de soberanía alimentaria, diversidad biológica y cultural, bioseguridad, propiedad intelectual, contextos corporativos, impactos ambientales en la salud de transgénicos. También sobre el contacto e impacto de otras propuestas tecnológicas como nuevas biotecnologías, biología sintética, nanotecnología y geoingeniería. Además de las publicaciones en conjunto con el grupo ETC, sus artículos se publican regularmente en periódicos La Jornada y Desinformémonos en México y en la agencia de noticias latinoamericana ALAI. Fue primera editora de la revista latinoamericana Biodiversidad, Sustento y Cultura y es actualmente parte del Consejo Editor Internacional de esta publicación trimestral que se edita en 13 países del continente. Ustedes allí a la entrada pueden tener algunos números de esta revista, de la cual pues también nosotros hacemos parte de ese comité de la revista Biodiversidad. Silvia ha escrito más de 400 artículos de divulgación y ha contribuido con capítulos de varios libros, entre los recientes Pluriuniverso, un diccionario del postdesarrollo del 2019, Geoingeniería, el gran fraude climático 2019, Procesos de los alimentos transgénicos de Editorial Itaca 2021, Handbook on Ecosocialism de Ruggens de 2022 y en el 2020 publicó el libro Maíz transgénico y transnacionales de su autoría. Les recomiendo esta publicación que recoge gran parte de las publicaciones que ha hecho Silvia en los últimos 20 años sobre estos temas. Entonces, bueno, ahí pues es un orgullo y un privilegio tener a Silvia aquí entre nosotros y bueno, le damos muchas gracias por permitirnos pues que esté con nosotros en esta conferencia y bueno, no siendo más, le damos la palabra a Silvia. Antes de darle la palabra a Silvia, pues yo quisiera hacer también un reconocimiento de un gran amigo que se nos fue en esta semana, Carlos Vicente, que él hacía parte de GRAIN y de la Alianza por la Biodiversidad. Fue uno de los fundamentos y las personas fundamentales de esta revista Biodiversidad y también de muchos otros escenarios de articulación a nivel de América Latina, donde pues prácticamente pues, fue una pieza fundamental en la configuración de alianzas y de la movilización social frente a la defensa de los territorios y de los bienes comunes, la soberanía alimentaria. Carlos se nos fue en esta semana, pero nos deja una profunda huella y una estela de conocimiento y de sabiduría que va a seguir iluminando nuestro camino por la defensa de todos nuestros bienes comunes por mucho tiempo más. Pues un saludo muy especial pues a GRAIN y a la Alianza y pues los abrazamos en este momento tan difícil, no solamente para la familia, sino para todo el pueblo latinoamericano que tenemos esa gran pérdida. Muchas gracias y bueno, le doy la palabra a Silvia. Muchas gracias, Silvia. Gracias, Germán. Muchas gracias. Bueno, quiero empezar agradeciendo por la invitación, por la posibilidad de compartir con ustedes algunas cosas. Como acaba de decir Germán, mi organización, el Grupo ETC, ya no es mía, en la que yo participo, el Grupo ETC es parte de, ¿más acá? Es parte de la Alianza Biodiversidad en América Latina, en la que acaba de morir este compañero. Pero también les quiero decir que con el Grupo Semillas hace mucho tiempo que estamos compartiendo sensibilidades, luchas, y bueno, para mí también es un gusto
Y realmente agradezco a todas las organizaciones y también a la universidad por abrir este espacio. Para mí también Colombia, venir aquí, siempre estoy aprendiendo de las luchas de la organización, de la gente, de los jóvenes, como muchos de los que hoy están aquí, y las jóvenes, de las y los jóvenes, y bueno, nada más, ahora voy a compartir algunas cosas, pero bueno, sí, me gustaría luego tener un espacio de intercambio, ¿no? De oír también sus inquietudes, sus propuestas, etc. Entonces, si me permiten, me voy a parar. Bueno, me está informando acá el profesor que van a pasar unos papeles para que hagan sus preguntas por eso. Ya, ok. Sí. Sí, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, si hay problemas con el sonido, me dicen. Germán ya me presentó. Y la organización en la que yo trabajo es el Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. Esta vez vamos a hablar sobre todo, digamos, esta vez vamos a hablar de varios temas, digamos así, que están relacionados. Y uno de ellos estoy segura que también aquí en Colombia están preocupados, como en todo el mundo, que es el tema del cambio climático. El cambio climático, digamos, es algo que ya está actuando de muchas maneras, ¿no? Y sus causas están claras, que eso es algo que a veces mucha gente piensa que, bueno, que hay una cosa general, por ejemplo, que son los transportes o que son los autos, lo cual es verdad, sí son. Pero en realidad hay tres causas principales que provocan la mayor parte de los gases de efecto invernadero y que son la expansión del modelo de producción y consumo industrial basado en combustibles fósiles, o sea, en petróleo, gas y carbón. Y eso es principalmente para la explotación y generación de energía, o sea, esa forma de producción es para la explotación y generación de energía, para el sistema alimentario agroindustrial, o sea, no el sistema alimentario en general, sino el industrial, el masivo, incluida la deforestación y como último punto la urbanización, vamos a llamarla descontrolada. Y en urbanizaciones, construcciones, transporte y todo eso. En realidad transporte viene detrás de los otros dos. Pero muchas veces uno cuando tiene la imagen así del cambio climático, solamente piensa que es algo que está relacionado a los transportes. Y uno de los problemas más grandes que tenemos es que los científicos, o sea, en general, y aunque se discuta y todo, sí está claro que el cambio climático proviene de las emisiones de gases de efecto invernadero, o sea, que hacen como una capa, digamos, los gases quedan como si fuera un invernadero y entonces lo ven allá muy chiquito. La radiación solar entra normalmente antes de esta civilización petrolera, vamos a decir, la civilización entran los gases de efecto invernadero, pero también entra la radiación solar y salen una parte. Como están los gases de efecto invernadero, vuelven al planeta y eso está calentando el planeta. Y eso, digamos, es grave. Entonces han habido varios informes de este año y del año anterior, en 2021 y 2022, de algo que se llama Grupo de Expertos Internacionales sobre el Cambio Climático, que en inglés es IPCC. Entonces hacen cada 5 o 6 años hacen una evaluación global del cambio climático. La anterior se hizo en el 2014 y esta va a salir la final en el 2023, y entonces son
en este panel hay aproximadamente 20.000 científicos y científicas de diferentes disciplinas, pero funcionan en 3 grupos, y uno de los grupos es la base física del cambio climático, o sea, qué pasa en las bases físicas. El otro tiene que ver con los aspectos de adaptación, o sea, cuáles son los impactos del cambio climático y de adaptación, y el tercero tiene que ver con, se llama mitigación, pero en realidad se refiere a qué es lo que necesitaríamos hacer para disminuir la cantidad de gases de efecto invernadero. Entonces, lo que acaban de decir en estos informes es que, bueno, el ritmo del calentamiento global desde el periodo industrial, o sea, el IPCC toma como referencia 1850, pero desde 1850, antes de eso, no tiene precedentes. Pero aunque toma 1850, casi todo ocurrió después de la década de 1990, cuando ya se sabía perfectamente que se estaba produciendo un cambio climático, o sea, la mayor parte fue posterior a los 90. Y estima el IPCC que el calentamiento no había sido tan alto por más de 125.000 años, y en ese momento se había debido a cambios en la órbita de la Tierra y que habían producido un calentamiento. O sea, no eran causas, digamos, hechas por los seres humanos y por el capitalismo, en realidad. A mí no me gusta decir que el cambio climático es producto de los seres humanos, porque hubo muchos seres humanos antes de 1990, y jamás había producido cambio climático. Entonces no fueron los seres humanos, sino que fue un determinado sistema, que es el sistema capitalista de producción y consumo. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Se traduce, esto también datos del IPCC, en un aumento de los huracanes, pero también de la violencia de los huracanes donde nunca los hubo antes, etcétera. Así también como aumento de lluvias, de tormentas, y también sequías extremas. En algunos lugares llueve demasiado, en otros sequías extremas, o a veces en el mismo lugar hay las dos cosas. El derretimiento de los glaciares y otros hielos permanentes, que es extraordinariamente trágico, en el sentido de que son fuentes de agua, y además que son ecosistemas, digamos, integrados a mucho más, pero además son las fuentes de agua tanto de las comunidades y de la gente en general, digamos, como de la fauna, de la flora, etc. La acidificación del mar, porque el mar está absorbiendo todo el exceso de gases de efecto invernadero, sobre todo de dióxido de carbono, se absorbe en el mar. Entonces el mar se acidifica y se calienta. Bueno, esto es algo de lo que se habla mucho menos que del cambio climático, pero es como mínimo igualmente grave, porque está interfiriendo en toda la cadena alimentaria marina. Entonces, por ejemplo, por la cantidad de acidez que hay en el agua, todos los moluscos y todos los que tienen caparazón, digamos los animales que tienen alguna forma de caparazón, no consiguen formarla y están muriendo. Y eso es al principio de toda la cadena alimentaria marina. Entonces, cuando hablan, por ejemplo, el IPCC lo dice, de que ya de hecho hemos condenado a los corales a la extinción, básicamente. Cuando hablan de esto, a veces uno puede pensar, bueno, los corales son tan hermosos, no sé si han tenido en alguna oportunidad, aunque sea de ver fotos, videos o en persona, han tenido el privilegio de ver, por ejemplo, una zona de corales, pero bueno, no son solamente hermosos, sino que son uno de los lugares más biodiversos del planeta, donde hay todo tipo de organismos que mueren junto con los corales porque pierden su hábitat, etc. Entonces, el tema realmente de lo que está pasando en el mar, así como el aumento del nivel del mar por el derretimiento de los polos, es realmente grave. Y una de las cosas que acaba de decir el IPCC, no la dijo en 2022, la dijo en octubre de 2021, que realmente es de miedo, que es el cambio de las corrientes oceánicas que regulan la temperatura en países costeros, como por ejemplo la corriente Humboldt, entonces, que regula toda la temperatura de muchísimos lugares. Entonces, con el cambio de temperatura en el mar, también está cambiando, enlenteciéndose, o incluso puede cambiar de curso las corrientes marinas, lo cual, digamos, lo que está pasando es realmente grave. Entonces, con todo esto, digamos, esto es, bueno, estos algunos datos más, es que
desde 1850 hasta más o menos hace 10 años, hasta el 2014, cuando hacen el informe del anterior del IPCC, había habido un aumento promedio de 1 grado sobre la temperatura industrial. ¿Ya? Ese fue el aumento. Y a uno le puede parecer poco, pero es desparejo. Entonces, por ejemplo, en los polos aumenta muchísimo más, en otros lugares aumenta menos, pero el promedio es 1 grado, y si llega a aumentar a más de 1.5 grados, entonces se empiezan a producir una cantidad enorme de efectos cascada, digamos, de efectos que producen otros efectos, como lo que recién les expliqué de los glaciares, o como que es el aumento del nivel del mar por el derretimiento de polos y glaciares, o lo que sucede en los mares. En fin, una vez que se alteran ecosistemas, se empieza a alterar muchas otras cosas. Y el IPCC puso como un tope a 1.5 grados, de decir, de aquí en más estamos realmente en la catástrofe. Pero al mismo tiempo acaban de informar de que estamos aproximadamente, nos falta una década para llegar a 1.5. El famoso Acuerdo de París, no sé si ustedes han oído hablar de eso, que dentro de las negociaciones de Naciones Unidas se propuso que la temperatura no podía rebasar 2 grados hasta 2100. Pero estamos en 2021 y se supone que podríamos llegar a 1.5 en 10 años o antes del 2030. Todo eso hace, digamos, que realmente sí estamos en problemas muy graves. Sin embargo, pese a todo esto que les estoy diciendo, que es como si les estuviera documentando, por ejemplo, lo que dice Greta Thunberg, que es esta chica jovencita sueca que representa a muchos jóvenes, entonces habla, digamos así, de que nuestra casa está en llamas, digamos, y hay que actuar en función de eso. Y sí es verdad, es tal como ella lo dice, es de esa gravedad. Eso, sin embargo, quiero hacer 2 agregados. Sí estamos en un problema grave, sí estamos en una emergencia climática, pero también estamos en una emergencia con todos los sistemas acuáticos y marinos. También estamos en una emergencia de la biodiversidad. También estamos en una emergencia brutal de la desigualdad en el mundo, que nunca jamás había sido mayor que la que es en este momento. Entonces, lo que quiero decir es que en este momento hay un enfoque en donde, de la misma manera que solo se habla de la guerra de Ucrania, que es también muy grave, y no se habla, por ejemplo, de Palestina y cómo están bombardeando Palestina en el mismo momento. Bueno, de la misma manera se habla del cambio climático, pero se dejan otras cosas de lado. Y eso es muy significativo, porque los principales actores detrás del cambio climático, digamos, están muy interesados en hacer del cambio climático, no atender a las causas, sino hacer nuevos negocios. Y eso es un poco lo que vamos a ver, digamos, a lo largo de la charla. Pero primero, nada más una especie de repaso para ver uno de los factores principales de cambio climático. Yo les hablé de explotación y generación de energía, más o menos en términos generales. El IPCC habla como el 25% de los gases de efecto invernadero tienen que ver con esto. Y el IPCC dice que la deforestación, el cambio de uso de suelos, tiene que ver algo así como, ese más o menos como el 20% de los gases de efecto invernadero. Los transportes, por ejemplo, es 14%, todo eso no está ahí, perdón. Pero, ¿todo esto en qué contexto? En el contexto que nosotros tenemos histórico, en donde 10 países, principalmente Estados Unidos y países europeos, causaron más de 2/3 de todos los gases que se han emitido hasta ahora, o sea, en términos históricos. Aparte de eso, hay solamente 100 empresas, la mayoría son petróleo, gas y carbón, la gran mayoría, pero también algunas cementeras y unas pocas más, pero esas son la mayoría. Esas 100 empresas son culpables del 71% de los gases emitidos, ¿ya? También desde 2010, China es el mayor emisor GI en gases de efecto invernadero en volumen. Pero si se mide per cápita, o sea, por la cantidad de habitantes que hay en China y la que hay en Estados Unidos, es muy por debajo de Estados Unidos. O sea, durante todo el proceso que se toma en cuenta para evaluar el cambio climático, Estados Unidos siempre fue el mayor emisor.
Actualmente Estados Unidos tiene algo así como 16% de la emisión de gases de efecto invernadero, mientras que China tiene alrededor de 23%. Solamente que si lo vemos por cabeza, China por cabeza está muy abajo por debajo de Estados Unidos. Y Estados Unidos, con el 5% de la población mundial, gasta el 25% de la energía. La mayor parte de los gases de efecto invernadero se producen después de 1970, que es cuando ya se conocía el problema del cambio climático, ya se sabía. Ya se conocía lo que lo producía, etc. Y después del acuerdo de regulación que había antes del acuerdo de París, que se llamaba Protocolo de Kioto, que era un acuerdo de los países para decir vamos a tratar de reducir o parar el aumento de gases de efecto invernadero al nivel de lo que, por abajo de lo que estaban en 1990. Y si se recuerdan lo primero que les dije, después de esto que lo firman Naciones Unidas, etc., los que firman el protocolo después de eso se emite la mayor parte de los gases de efecto invernadero hasta el presente. O sea, eso fue después de la firma del protocolo de Kioto. Entonces, ¿qué pasa? Que las negociaciones internacionales saben esto, pero no lo pueden asumir por una serie de causas y discuten medidas muy limitadas o soluciones falsas que no van realmente a las causas del problema. Entonces, entre las causas de esto, yo les hablé, por ejemplo, les dije que según el IPCC, más o menos, digamos, la deforestación y el uso del suelo es el 20%. Pero si se hace una extrapolación de quiénes son los que usan, qué industrias son las que usan más combustibles, entonces el sistema alimentario agroindustrial usa casi la mitad de los gases de efecto invernadero. Y ahora vamos a ver eso. De todas maneras, antes de eso, es bueno que nos acordemos que cuando hablamos del sistema alimentario agroindustrial, el 70% de la población mundial depende para su alimentación de las redes de las y los pequeños, de las campesinas, de los campesinos, de los agricultores de pequeña escala, indígenas, pescadores artesanales, pastores, huertas urbanas, recolectores y, bueno, mencioné al pasar huertas urbanas también es muy importante, ¿no? En total, todo eso tiene menos del 25% de la tierra, gastan menos del 10% de los combustibles, pero el 70% de la humanidad depende sobre todo de esta producción para su alimentación. ¿Ya? Por otro lado, entonces, esto quiere decir que la cadena alimentaria agroindustrial, o sea, la cadena corporativa de procesamiento de alto uso intensivo de agrotóxicos, de monocultivos, etc., solamente llega a un equivalente al 30% de la población mundial, pero usa del 75 al 80% de la tierra, del agua de uso agrícola y el 90% de los combustibles fósiles en agricultura. Y además este es un sistema que desde las semillas a los supermercados, entre 4 a 5 transnacionales controlan cada paso de la cadena agroindustrial. O sea, por ejemplo, en semillas, en este momento hay 4 transnacionales, son tan poquitas que se las puedo nombrar. Además es una de las cosas que más hemos seguido desde hace 40 años, que son Bayer, Monsanto, Syngenta, que está junto con ChemChina, Syngenta, que es propiedad de una china en este momento, Corteva, que es la fusión de DuPont y Dow, y BASF. Esas 4 tienen más del 60% del control del mercado de las semillas en este momento, y mucho más del mercado de agrotóxicos, o sea, de agroquímicos. Tiene aproximadamente el 75%. Quiere decir que usan la mayor parte de los recursos, está concentrado en poquísimas transnacionales, pero además lo que llega realmente como alimentación es solo el 30%. Y esto se lo voy a explicar muy brevemente. Esto no es porque produzcan solo el 30%, sino producen muchísimo más, pero desperdician una cantidad enorme en el procesamiento, en los transportes, en el empaquetamiento, etc. En todo eso hay un enorme desperdicio, y además una gran parte de la comida que producen no es comida, sino que es algo parecido a alimentos que vienen empaquetados y producen enfermedad, diabetes y mala nutrición. Entonces, cuando uno descuenta realmente
cuánto es nutritivo de lo que produce la cadena alimentaria, cuánto no se descuenta, no llega a alimentar al 30%, ¿se entiende? O sea, no es que produzcan tanto menos, digamos así, no, es que producen muchísimo, gastan todo, contaminan todo, pero realmente no alimentan. Entonces, esta cadena realmente ha convertido, digamos así, la producción agroindustrial, lo han convertido en uno de los mayores problemas de salud de las personas y del planeta. Es el mayor factor de cambio climático, ahora lo vamos a ver con más detalle. Este es un dato que elaboró la organización GRAIN, de la que es miembro este compañero Carlos Vicente, que nombramos recién, el compañero que falleció. También está vinculado a las principales enfermedades de la gente. Así rapidito les digo que la gente no se muere por la pandemia en ninguna parte del mundo. El 74% de los seres humanos se mueren por razones de causas no transmisibles, causas que no se contagian. ¿Ya? Y entre esas causas que no se contagian, 74%. Ese 74% que se muere de este tipo de causas, la mitad de las principales enfermedades, la que está arriba de todos son cardiovasculares, son digestivas, cardiovasculares, hipertensión, colesterol, todas esas, la mitad de ellas están directamente vinculadas a la comida que se come. Entonces es uno de los principales factores de enfermedad. Y además es uno de los principales causantes del colapso ambiental global, porque no es solo el clima, es la devastación de la biodiversidad agrícola, la contaminación química de suelos y aguas, la disrupción de los ciclos del nitrógeno y del fósforo, que, digamos, como estamos en la Facultad de Ciencias Agrarias, yo creo que quizás muchos de ustedes conocen la importancia de esto, pero son ciclos vitales que han sido también completamente desequilibrados por el uso, por ejemplo, de fertilizantes, en el caso de los nitrógenos, de fertilizantes sintéticos y todo. Entonces, el papel del sistema alimentario agroindustrial en general en las enfermedades del planeta y de la gente es tremendo. Pero también, entonces, ahora sí volvemos. ¿Cómo contribuye al cambio climático? Esto es un esquema que hizo otra organización, en donde ellos llegan a la conclusión de que del 44 al 57% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero, si se hace una extrapolación de dónde se usan, por ejemplo, ¿dónde va la deforestación? Sí hay una enorme deforestación. En América Latina, el 80% de la deforestación tiene que ver con la expansión de la frontera agrícola y pecuaria industrial, no la de la gente pequeña, la de los monocultivos, la de las quemas para dar lugar al ganado, etc. 15 a 18% de los gases de efecto invernadero. Los procesos agrícolas, los procesos, digamos, que también tienen que ver con la deforestación, pero la destrucción del suelo, todo eso que libera una cantidad enorme de gases de efecto invernadero. Los transportes que se usan, porque como bien sabemos, aquí en Bogotá se come comida que se produce en Tailandia, en China, o de aquí se manda para Vietnam o para Estados Unidos. O sea, la cantidad de transportes que se usan en la producción y en el consumo de comida son enormes. Igual que los procesos de procesamiento y empacado, que son muy altos y también tienen una cantidad significativa de gases de efecto, producen una cantidad de gases de efecto invernadero. La refrigeración en supermercados para poder llegar a las grandes superficies, o sea, a los grandes lugares de venta, es también responsable de 2 a 4%. Y lo que va como, digamos, lo orgánico del sistema, no lo orgánico, digamos, no me refiero al cultivo orgánico, sino a lo que es desperdicios orgánicos, producen una cantidad grande también de metano. De hecho, en los basurales, por ejemplo, el metano que se produce es todo por el desperdicio de comida orgánica. Entonces, esto, digamos así, GRAIN hace un cálculo y llega a que sería entre el 44 y el 57%. Ahora, el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Bosques, dijo el año pasado, por sus cálculos, que son tremendamente conservadores porque siempre se tiran a la baja, que el sistema alimentario agroindustrial era responsable del 38% de los gases de efecto invernadero. Entonces, lo que quiero decir es, bueno, quizás si quieren tomen el dato del IPCC. El punto es que la contribución
del sistema alimentario agroindustrial al cambio climático es fundamental, está en el centro es el mayor contribuyente de gases de efecto invernadero singular, digamos, no todos los demás vienen en menor medida. Entonces, bueno, ¿qué se hace frente a esto, no? Entonces porque lo que tendría que pasar es que hubiera un raciocinio, digamos, que dijera, si el sistema alimentario agroindustrial solamente llega a alimentar el equivalente del 30% de la población, para lo cual se apropió del 80% de los recursos, y además está provocando este desastre, que es todo lo que produce, no solamente el cambio climático, lo que habría que hacer es terminar con ese sistema. Este sistema también es el principal factor de producción de pandemias. Nada más piensen en la gripe aviar, la gripe porcina, pero incluso esta también está conectada. Pero eso ya sería como casi otra charla, entonces no, eso se lo dejo si quieren después para las preguntas. Pero como está conectado a todo eso, digamos así, habría que decir, bueno, es que hay que terminar, o sea, es casi como decir, ya no se trata solo de una opción, de que es mejor o más sano comer comida agroecológica o comida campesina, etcétera, cultivada de otra manera. No, es que realmente es casi de sobrevivencia. Pero en lugar de eso, lo que se está discutiendo, entonces inventan este concepto que es el primero que hay arriba, que se llama emisiones netas cero, o emisiones incluso negativas, lo cual en español es tremendo. O sea, si son emisiones nunca son negativas, porque si se emite, se emitió, digamos, pero bueno, se llama emisiones negativas. Este concepto quiere decir, es un concepto que se los voy a explicar un poco mejor, pero básicamente es que no importa la cantidad de gases de efecto invernadero que se emitan, lo único que importa es si se compensan de alguna manera con otra cosa, o con una tecnología, o con mercados de carbono, que ahora lo vamos a ver en detalle. Y para ello, para esas compensaciones, entonces ahora están realmente, lamentablemente el gobierno de Colombia es uno de los principales impulsores, y otros también, digamos, no es el único, de algo que se llama soluciones basadas en la naturaleza, y que suena casi bien, así como uno dice, bueno, podría ser, ¿no? Es más o menos lo que queremos. No, es una trampa de usar un concepto, ¿no? Que también ahora lo vamos a ver un poco mejor. Lo otro son directamente técnicas de manipulación del clima. Y esto que es compensaciones, las compensaciones son para llegar a eso, a la neutralidad climática. Si ustedes se fijan en todas las comunicaciones, fíjense de cualquier gobierno de América Latina o del resto del mundo, por cierto, y entonces a ver qué tienen como plan, y entonces van a ver que no hablan de decir vamos a reducir las emisiones, sino que dicen vamos a tener emisiones cero vamos a ser neutrales climáticamente en tal año. ¿Por qué no dicen sencillamente vamos a bajar las emisiones? Que es lo único que hay que decir. Ya, en realidad. No, porque en realidad las van a subir, solo que las van a compensar. Y compensarlas es un negocio. Y es un negocio para los mismos que producen el cambio climático. Entonces estamos en problemas, digamos. Esto es como un poco como la lista, ¿no? Y por eso inventan estos nuevos mercados de carbono. Con el tema de compensaciones, nada más les quiero nombrar que eso en inglés se llama offset, ¿no? Offset, o sea, se produce algo y se compensa por otro lado. También están haciendo mercados de compensaciones de biodiversidad. Eso quiere decir que se puede destruir toda una zona que sea de alta diversidad si en otro lugar del mundo se conserva algo. Porque se compensó. Porque en el mundo en totalidad hay una X cantidad de biodiversidad. Entonces, si acá se desplaza una comunidad, se termina con un río, con un bosque, etc., pero en, no sé, en Canadá, en Colombia, en otra parte, o en Nigeria se conserva un bosque, entonces la empresa que hace eso, sea una forestal, una minera o lo que sea, alega que lo compensó. ¿Ya? Entonces, eso es lo mismo están pensando con el carbono, pero ya está funcionando como mercado de biodiversidad, ¿no? Bueno, entonces para empezar, lo que les acabo de decir recién, cero neto no es cero, grábenlo en su cabeza. Cada vez que escuchen la palabra neta o neto,
pónganse en alerta, porque neto es una contabilidad, ¿ya? Neto quiere decir que hubo una suma y una resta. No es realmente, no están hablando de una medida real. Y esto quiere decir, en este caso, por ejemplo, para que sepan, cuando se inventa este concepto, el concepto se empieza a usar más o menos hace unos años, pero desde el año pasado, por ejemplo, se quería promover como el principal titular de la pasada conferencia de cambio climático que se hizo en Glasgow hace unos meses, en noviembre del año pasado. Querían decir que esto era lo principal, que era la contabilidad, digamos, el cero, no la contabilidad, no usan la palabra contabilidad, sino el cero neto. Y para que vean qué tamaño de negocio es esto, más de 1.500 empresas, entre ellas las 400 más grandes del planeta, en las que están todas las petroleras, todas las tecnológicas, que son unas grandes contaminadoras desconocidas para muchos, pero ya están en las grandes ligas de la contaminación. O sea, todas las tecnológicas, todas las petroleras, todas las de agronegocios, todas, ¿eh? O sea, sean comerciantes de cereales, semillas, agrotóxicos, los supermercados, etc. Todos esos, más otras, las automotoras, las de aviación, y también los fondos financieros y especulativos, todos esos anunciaron públicamente de que ellos van a ser neutrales climáticamente. Por supuesto, porque es un negocio. O sea, es que ya no se trata solo de imagen. Se trata de que, por ejemplo, para que vean, la mayoría anuncian que van a aumentar sus emisiones, pero que las van a compensar. Entonces, bueno, sí, no, les quería poner otro ejemplo. A ver si salgo acá. Les voy a poner un ejemplo. Nestlé, todos la conocemos, ¿verdad? Nestlé, por ejemplo, dice que va a ser carbono neutral en 2030, no, en 2040 creo que está hablando algo así, pero al mismo tiempo dice que va a aumentar sus emisiones el 68%, y Nestlé tiene una cantidad grande de emisiones, porque tiene muchos empaques, tiene muchos transportes, tiene muchos procesos alimentarios que emiten carbono, etc. O sea, está diciendo, lo vamos a aumentar, pero por otro lado lo vamos a compensar. ¿Y con qué lo van a compensar? Lo van a compensar con soluciones basadas en la naturaleza. Soluciones basadas en la naturaleza es un concepto nuevo que viene del Banco Mundial hace algunos años y que en realidad es algo así como decir, es como abrir toda la naturaleza, todo lo que sea natural, o sea, una planta, cualquier cosa, o sea, bosques, pero sobre todo los que no estaban ya siendo parte de los mercados de carbono, como por ejemplo los humedales, las turberas, todos los ecosistemas diferentes de montaña, y todos los suelos agrícolas, muy importante, y todos los suelos agrícolas, todo eso ahora está dentro del paraguas soluciones basadas en la naturaleza. Es un término vago, intencionalmente, porque entonces todo entra de eso. Entonces cuando Nestlé dice eso, dice, por ejemplo, no, es que le vamos a pagar a los agricultores para que aprendan a plantar sin emitir gases de efecto invernadero, lo cual realmente es tremendo, porque no se sabe qué va a hacer Nestlé, que no sepan ya los que verdaderamente no emiten, digamos, ¿no? Pero les permite llegar, por ejemplo, a ciertos, podría incluso ser campesinos, podrían ser agricultores chicos, etcétera, llegar a ofrecerle dinero. Esto lo está haciendo, por ejemplo, en este momento Bayer. Está pagando a agricultores no muy grandes, agricultores medianos, todo eso, en Argentina, para que puedan contar su tierra como que están absorbiendo carbono. Y esto es algo nuevo, porque no estaba antes en el mercado de carbono, ¿ya? Eso es parte de este concepto de soluciones basadas en la naturaleza. No estaba antes en los mercados de carbono, ¿por qué? Porque los bosques y los suelos, como están vivos, absorben carbono y emiten carbono. Entonces, por un lado, como está vivo, es muy difícil de medir. Y si no se puede medir, no se puede hacer un comercio, porque no se sabe, no pueden decir, y más o menos vale tanto. No, esto vale tanto, entonces se vende, ¿ya? Entonces, todo eso está provocando que en este momento, imagínense que les hablé que 1.500 de las empresas más grandes del planeta están en este momento buscando
o bosques, o tierras, o humedales, o mares, están ya avanzando sobre los océanos, sobre los mares, sobre los ríos, cualquier cosa que se pueda decir que absorba carbono. No alcanza solo con decir, hay que inventar un mecanismo por el cual teóricamente se demuestra que está absorbiendo carbono. Pero todo eso está creando, digamos así, una demanda mucho mayor de la que existe, de la que la naturaleza de todo el planeta es capaz de brindar, y de todas las tierras del planeta, ¿ya? Y por lo tanto, digamos así, lo que está pasando es que toda esa nueva ola de apropiación de bosques, de ecosistemas, de territorios, etcétera, de manglares, claro, me olvidé los manglares y los humedales absorben una gran cantidad de carbono, más que cualquier otra cosa casi. Entonces, todo eso que antes no estaba considerado, ahora se llama solución basada en la naturaleza para el clima, ¿no? Una vez que las empresas transnacionales entran a estos territorios y ofrecen dinero o consiguen, por ejemplo, que sea un estado, un municipio, una comunidad o un agricultor o alguien que tiene una propiedad, una vez que eso se define como una tierra, en realidad es una nueva ola de despojo, digamos así, porque nunca podría ser que volviera para atrás, digamos así, si el mercado de carbono se devalúa intensamente, pero de lo contrario, entra en un mercado especulativo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Nestlé, ahora encontré lo que estaba buscando cuando les decía antes, la Nestlé, por ejemplo, entre la Nestlé, la Shell, la petrolera, y Eni, que es la petrolera de Italia, o sea, entre esas tres nada más requieren 20 millones de hectáreas de tierra por año para cumplir con lo que dijeron con el compromiso de neutralidad climática, ¿ya? Entonces, eso lo que está produciendo es un enorme despojo nuevo por apropiación de las transnacionales. Para que eso pueda funcionar, entonces, le llaman, esto no es nuevo, ya estaba de antes, le llaman agricultura climáticamente inteligente, ¿ya? Y eso, la primera parte es incorporar a los suelos agrícolas a los mercados de carbono. Pero también hay una enorme irrupción de la digitalización agroindustrial, o sea, de que se pueda medir a través de mediciones digitales, o sea, a través de drones, hay diferentes sistemas. Todas las transnacionales de los agronegocios tienen plataformas digitales que ofrecen como si fuera una ventaja, por ejemplo, para el uso de ciertas herramientas tecnológicas, como drones o etcétera. Todo eso están absorbiendo datos, ¿ya? En este momento toda la carrera de las plataformas agrícolas no es tanto lo que hacen en el campo, sino los datos que pueden sacar del campo. ¿Qué tipo de suelos? ¿Dónde hay agua? ¿Qué vegetación? ¿Qué potenciales minerales? ¿Dónde hay enfermedades? ¿Dónde hay sequía? Entonces, toda esa cantidad enorme de datos, así, se están acumulando en nubes digitales, ¿ya? Y en este momento todo eso tiene que ver con la nueva industria de la certificación del carbono, también, entre otros muchos usos, tiene más. Pero es decir, no, es que nosotros tenemos según nuestra plataforma de Bayer, la de Bayer Monsanto se llama Climate Field View, se llama así. Entonces, la de Bayer Monsanto le dice a los agricultores, nosotros le vamos usted usa nuestra plataforma, nosotros sacamos datos de su propiedad y con eso le vamos a pagar X tanta cantidad, pero después los agricultores tienen que pagar por el uso de la plataforma, y lo que dicen es que le van a dar información que no tienen, información que va desde el carbono al agua, o sea, información a todos los agricultores, ¿no? Entonces esto es como otra de las partes de esto. Todo esto se estuvo trabajando sobre todo ahora en la Cumbre de Sistemas Alimentarios que hubo el año pasado, ¿no? En donde Estados Unidos y Emiratos Árabes hacen una nueva iniciativa que se llama AIN 4 Climate, o sea, se llama Innovación Agrícola para el Clima, y del que Colombia es parte. Colombia, Uruguay, Brasil, hay algunos los países de grandes territorios así, donde para entrar en este negocio, digamos así, de la medición y lo que se puede, de la medición y no solo de la medición, de la apropiación de territorios
para ponerlos en mercados de carbono o, en definitiva, en otros mercados, mercados de compensación de biodiversidad, etc. Bueno, como les nombré antes, todas estas demandas de bosques, de tierra, les dije que entre 3 nada más, y son más, les dije 1.500, eso es del año pasado, ahora ya hay más de 2.000, digamos, empresas grandes. De estos, como no pueden, en realidad no existe la suficiente cantidad de bosques y de naturaleza para apropiarse, porque no hay, o sea, para cumplir con todos los compromisos que dicen que van a hacer para secuestrar carbono, de todas las emisiones que van a seguir aumentando, ni siquiera las van a cortar ni nada, o sea, para todo eso, como no hay, entonces tienen que usar tecnologías. O sea, tecnologías que aumenten la capacidad de la naturaleza o que secuestren los gases de efecto invernadero de la Tierra, ¿ya? Entonces, acá es un esquema general en donde las propuestas que hay al respecto, digamos, en geoingeniería. Estas son propuestas tecnológicas. Hay algunas que ya están en proceso, ¿tá? Entonces, por ejemplo, hay desde fertilización de los océanos o, bueno, hay una bastante loca de poner espejos en el espacio, digamos así, pero las que más nos llegan así de cerca, digamos, es crear cultivos transgénicos para que sean más reflejantes. ¿Se acuerdan que el tema del cambio climático es que hay que reflejar la luz, para que la luz no permanezca en la Tierra? Entonces, desde eso hasta cultivos, bueno, nombre de cultivos transgénicos, pero sobre todo las que más están desarrollándose y que también está planteado para Colombia. Hay un informe de la CEPAL en donde justamente evalúan este tipo de cosas. Es lo que les llaman captura y almacenamiento de carbono en fondos geológicos. Esto es una técnica de la industria petrolera que ya la tiene hace mucho tiempo, la conoce desde hace más de 40 años, en donde las reservas profundas de la industria petrolera, que en este momento son algo así como el 25% de todas las reservas del mundo, las profundas, pues hay muchas, digamos, que son muy profundas. ¿Qué quiere decir que son profundas? Que no llegan a sacarlas porque no les da, no es económicamente viable. Entonces, con esta técnica inyectan dióxido de carbono y ese dióxido de carbono empuja estas reservas profundas a la superficie y entonces permite explotarlas, ¿ya? Bueno, eso lo conocían hace 40 años. No lo usaban porque no les era económicamente rentable, digamos, porque es un proceso caro, porque no es inyectar en el pozo que ya existe, sino que hay que hacer otra perforación al lado del pozo. Y además es toda una instalación grande, digamos. Para eso, de todas maneras lo habían probado para sacar más reservas. Eso antes se llamaba recuperación mejorada de petróleo. Ahora se llama almacenamiento y captura de carbono, porque siempre habían usado dióxido de carbono para inyectar y empujar. Es una mezcla de gases, pero el principal es dióxido de carbono. Y entonces ahora se dieron cuenta que lo pueden vender como una tecnología para el clima, porque al inyectar dióxido de carbono en fondos geológicos, se supone que el carbono queda abajo, porque a más de 1500 metros el carbono se liquidifica, o sea, se hace líquido. Entonces se supone que queda en los fondos geológicos. Y entonces están planteando usar pozos de petróleo o minas ya explotadas o otras, o también en el mar. El problema con esto, que es lo que les pongo acá, es lo que el IPCC, y acá se nota como el IPCC, igual que las negociaciones de cambio climático, está completamente tomado por, bueno, no completamente, perdón, está muy tomado, pero no completamente, por la industria de los combustibles fósiles. Entonces, ¿qué pasa? Que el IPCC está diciendo en este momento es que como vamos a sobrepasar el 1.5, hay que usar este tipo de instalaciones y otras parecidas, que es para sacar el carbono de la atmósfera por medios tecnológicos, porque con los bosques, con la tierra, con el agua no alcanza, digamos, por todo eso que les contaba antes. Entonces dice, bueno, entonces hay que hacerlo por medios tecnológicos, hay que sacar el carbono. Ellos calculan que para que tenga algún mínimo efecto de la cantidad de carbono que se tiene que sacar del aire por año, habría que tener unas 10.000 instalaciones de este tipo.
En este momento en el mundo, de esas 10.000, en este momento hay 22. De esas 22, 18 son para extraer más petróleo. Entonces, por más que saquen del aire, vuelve a salir porque queman más petróleo. Solo hay 4 que se supone que capturan petróleo y lo dejan abajo. Perdón, que capturan dióxido de carbono y lo dejan abajo. ¿Ya? Solo 4. Pero el IPCC dice, si tuviéramos 10.000, estaríamos un poco mejor. Pero no alcanzaría igual. Habría que hacer otras tecnologías. Entonces, les digo porque, por ejemplo, esto es una cosa grave, porque el IPCC no se anima, o sea, tiene los datos, pero finalmente no se anima a decir, no se puede, hay que parar. O sea, no se anima a decir eso. No se anima a decir, hay que parar, no se puede seguir emitiendo por ninguna razón. Esa es la realidad. Sino que dicen, bueno, si se pudiera secuestrar y tuviéramos 10.000, entonces se podría seguir emitiendo. Pero como los 10.000 no están construidos, y vamos a hacer que funcionara. Esto tiene un montón de otros problemas, que ahora no sé si nos va a dar el tiempo, acá les pongo como para que vean un poco, pero tiene enormes costos, produce más petróleo, etc. Tiene una cantidad de problemas. Pero, sobre todo, no existe. Entonces, si en 10 años vamos a llegar a 1.5 y el IPCC está diciendo que necesitamos 10.000 y tiene unos costos enormes, y ni siquiera está probado que realmente funcione de esa manera, porque no está probado. En realidad está, digamos, diciendo algo que le hace creer a la gente que podría haber una solución tecnológica cuando en realidad no la hay. Y eso es grave. En realidad es gravísimo, mucho más que grave. Porque además esta es solo una de las tecnologías, ¿no? Como yo les nombré, como les puse al principio, hay varias técnicas que se refieren, digamos, a lo mismo, que es a secuestrar carbono. Ninguna de todas estas técnicas que les puse acá, esta que les nombré, almacenamiento y captura de carbono, es la que está más desarrollada. Todas las otras o no existen, o hay como 3 o 4 instalaciones en algún lugar, por aquí, por allá, etc., ¿no? Entonces lo que está pasando es que, vamos a decir que hubiera magia y que se dedicara una cantidad enorme, o porque es un negocio se dedicara una cantidad enorme de dinero a desarrollar estas tecnologías. Si se desarrollan estas tecnologías, de todas maneras va a llevar 10, 20, 30 años que se haga toda la instalación, que realmente se vean los errores, etc. En ese momento las emisiones siguieron aumentando. Entonces ya con eso tampoco alcanza. Entonces por eso es que son soluciones falsas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este momento, hablar de este tipo de cosas, igual que a lo mejor a Colombia también ha llegado la onda de eso que le llaman hidrógeno azul o hidrógeno verde. Bueno, es que se parece un poco a esto en el sentido de que es como algo que dicen, sobre todo Emirates Árabes, sobre todo los países árabes que están promoviendo este tipo de cosas, llegan a nuestros países en América Latina, han hecho contratos ya con varios países, diciendo, ustedes secuestran el carbono, nosotros seguimos emitiendo. Pero todo entra en este sistema, o ellos dicen, nosotros seguimos produciendo hidrógeno y ustedes producen el hidrógeno, por ejemplo, le llaman con fuentes renovables, y entonces se llama hidrógeno verde. ¿Cuáles son las fuentes renovables? Porque para renovable, nada más que para la demanda energética que hay solamente en este país y en todos los otros países, las renovables que ya existen no alcanzan. Entonces, si las vamos a usar para que los Emiratos Árabes digan que su hidrógeno, que sigue siendo un emisor de carbono, es verde, no, pues no es verde. O sea, porque compite además con las fuentes de energía renovable. Entonces, por ejemplo, hay otros proyectos, ahora lo voy a pasar un poco rápido. Este es muy grave, que es todo lo que les nombré antes. Este sí es muy posible que pueda llevar a Colombia más o menos rápido, porque es la combinación de plantaciones con el uso de bosques, con eso hacer bioenergía, que es quemar las plantaciones, y esas plantaciones enterrarlas. O sea, como parte de fertilizantes, etcétera, es otra cosa que se llama biocarbón, que también es una técnica de geoingeniería, o cuando es a gran escala, no lo confundan con el biocarbón en una pequeña granja. O sea, no, estoy hablando de emprendimientos industriales, o
proceso de secuestro de carbono. Para hacer que eso tenga algún efecto en el cambio climático, o sea, esto es adicional a lo que les decía antes del se necesitarían más o menos entre 500, esto es un dato del IPCC, a 6.000 millones de hectáreas de tierra. En este momento hay 1.600 millones de hectáreas de tierra, es toda la tierra cultivada del planeta. Y están hablando de que van a plantar árboles en 6.000 millones de hectáreas. ¿De dónde los van a plantar? O sea, ¿sobre los territorios de quiénes? ¿Deforestando qué? Porque paradójicamente la plantación en el mercado de carbono vale más que los bosques antiguos, lo cual es demencial desde el punto de vista real, porque los bosques antiguos, o los bosques digamos que ya están consolidados, que son bosques, no plantaciones, tienen un sistema de circulación de carbono que no solamente retiene carbono, sino que además influye en todo el clima. ¿Qué es lo que pasa con el Amazonas? El Amazonas no es que está secuestrando carbono, sino que el Amazonas lo que está haciendo es haciendo una regulación climática y de aguas de una región inmensa. Entonces, regula el clima de otra manera. Ahora, como no está absorbiendo más carbono del que emite, aunque ahora dicen que sí, está emitiendo más carbono del que absorbe, dicen que eso está pasando por la destrucción del Amazonas. Pero, como estaría más o menos equilibrado, entonces eso no da puntos en el mercado de carbono. Entonces es mejor arrancar bosques naturales y plantar eucaliptus, porque eso al estar creciendo absorbe más de lo que emite, solamente mientras crece. Cuando para de crecer no, porque entonces entra en un círculo de equilibrio, ¿se entiende más o menos? Entonces es por eso que este tipo de tecnologías además amenazan no solamente eso, sino también las fuentes naturales. Bueno, esto es lo que les nombraba antes. Hay como 3 o 4 plantas en el mundo de esto, que es, lo que quieren hacer son grandes, son una especie de grandes ventiladores que se llaman, filtran el aire, digamos, a través de esto. Es también una iniciativa, miren quiénes son los financiadores, Chevron, Oxy, Billiton, la minera, Audi, es una automotora, bueno, filtran el aire y separan por métodos químicos el dióxido de carbono, y ese dióxido de carbono o lo entierran por captura y almacenamiento de carbono o lo venden para reuso. Por ejemplo, a Coca-Cola, una vez que está vendiendo para el dióxido de carbono que se usa en la Coca-Cola. Pero eso no tiene ninguna, digamos, desde el punto de vista del clima no tiene efecto, porque si vos lo reusás, luego vuelve a salir, ¿no? Entonces, digo, no hubo ninguna ganancia en cuanto a eso, ¿no? Bueno, entonces, el tema de la geoingeniería en general, es peligroso para nosotros en Venezuela, sobre todo porque es como una excusa perfecta para no reducir. Porque a diferencia, mientras en este momento estamos en un auge de la venta de la naturaleza, siempre estuvo ahí, pero ahora está realmente en esteroides, digamos, ¿no? Por la perspectiva de estos nuevos mercados de carbono basados en la naturaleza, con esto que se llama soluciones basadas en la naturaleza, que le dicen a la gente que es fantástico, porque ya como están basados en la naturaleza, suena como si fuera algo bueno, digamos, ¿no? Y lo único es que estar basados en la naturaleza es que se están apropiando de los territorios, de la naturaleza, de las tierras agrícolas, etc. Entonces, para realmente saber si algo de esto tiene efecto en el clima, habría que hacerlo en una cantidad tan grande y sobre tanto tiempo, sobre tanto espacio de tiempo, que por supuesto no hay fase experimental, eso no es un experimento, ya lo vamos a hacer 10.000 de estas plantas, o vamos a hacer plantaciones de bosques para bioenergía y captura de carbono en cientos o millones de hectáreas. Eso no se puede volver atrás. Entonces, todo ese tipo de cosas, digamos así, hacen que la geoingeniería, además, sea muy peligrosa. Bueno, hay otros datos sobre geoingeniería, pero no me quiero centrar solo en eso, sino que decirle, es como los aspectos tecnológicos, los que no son, digamos, de absorción a través de la naturaleza y que agregan aspectos tecnológicos. Y la última parte, entonces, es los mercados y los bonos de carbono. Porque para que todo esto que yo le estoy nombrando tenga sentido, claro, tiene sentido apropiarse de los territorios en sí mismo, ¿eh? O sea, para las empresas
tener tierra, bosques, etcétera, tiene sentido en sí mismo porque es una fuente de riqueza como sea. Pero es mucho más fuente de riqueza si a eso lo pueden vender como algo que absorbe carbono y que da lo que se llama un bono de carbono. Un bono de carbono es, si tú puedes demostrar con alguno de estos sistemas digitales, con un sistema nuevo de certificación digital de los bonos de carbono, por ejemplo, que tal territorio, tal bosque, tal humedad absorbe tanto, entonces tú, Naciones Unidas, es el mercado formal, hay un mercado formal y un mercado informal. En el formal te pagan tanto, en el informal también, pero digamos, en el informal es de empresas, es privado, y el otro informal es de Naciones Unidas. Entonces en el formal te pagan, por ejemplo, por decir algo, te pagan 100 pesos por X cantidad. Pero eso, tú después, es un bono, es un instrumento de especulación, es como cualquier bono. Si ustedes han visto bonos de la deuda, bonos financieros de cualquier cosa, los bonos de carbono son iguales. O sea, si yo tengo bonos de carbono que compré a 100, pero hay otros que por X razón, por razones de regulación o porque necesitan justificar o porque necesitan compensar, bueno, te los vendo a 130 o a 150 o te los vendo a otro precio. La cosa es que los mercados secundarios de bonos de carbono están muchas veces por arriba del valor inicial, que de todas maneras era un especulativo, digamos, porque ¿quién dijo que valía 100 pesos? ¿No? Pero de todas maneras el bono secundario es como 4 o 5 veces más grande que el bono, digamos, que el mercado primario. Y eso hace, por eso también, que los grandes capitales financieros especulativos, que también están en manos como de 4 o 5 empresas, las grandes, o sea, BlackRock, Vanguard, ese tipo, están todos en estos temas. Están todos en el tema de los bonos de carbono, de las soluciones basadas en la naturaleza, del cero neto, del cambio climático, etc. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Es que realmente, y ya estoy como en el resumen, digamos así, la crisis climática sí es real, la emergencia es real, ¿no? No es la única, primero eso lo tenemos siempre que tener claro, o sea, no se trata de decir, bueno, vamos a tratar de que no se pase el 1.5%, pero en función de eso vamos a destruir otras cosas, ¿no? Eso, o sea, no, tenemos que ver todo lo que son los problemas ambientales globales, digamos así, y regionales, etcétera, y relacionarlos con las crisis sociales, de salud, las crisis de injusticia, etcétera, ¿no? Bueno, lo otro es que cero neto y todo esto, o sea, las soluciones tecnológicas o de mercado o de nombre, de política, como estas, que son cero neto es una política, no es una realidad. Entonces, todo eso, digamos, distraen realmente y le hacen creer a la gente, además en los diarios, en todas partes uno lee y dice, tal empresa es neutral climáticamente, el gobierno de tal país, no importa que siga emitiendo porque lo va a compensar, etc. Y la cosa es que sí existen soluciones reales. Es verdad que hay de todo esto, pero las soluciones sí existen. Y una de ellas es cuestionar realmente el modelo dominante energético, pero también el sistema agroalimentario y de producción industrial, los modelos de consumo masivo industrial, de comida, y que es una gran parte, como les mostré antes, ¿no? Entonces, todo eso existe porque además ya con el 25% de la tierra alimentan a una gran parte de la humanidad. Entonces, no es una vía ni siquiera difícil. Lo que hay que hacer realmente es reconocerla, apoyarla y que no la sigan asediando, porque está bajo asedio, digamos, toda la producción campesina, indígena, agroecológica de alimentos está bajo asedio de las otras industrias, ¿no? Entonces, reconocer por eso las muchas vías y alternativas desde las comunidades, las organizaciones de base, los pueblos indígenas, la agroecología campesina, etc. No es toda la solución, pero es una solución muy, muy, muy importante, ¿no? Bueno, acá, aunque no lo vean ahora, se los dejo como nombre si quieren profundizar en alguno de estos conceptos. Hay documentos, estos son de varias organizaciones, en donde explican con detalle cómo funcionan estos mecanismos. Este de la gran estafa es de varias organizaciones, nosotros participamos en ese. Todos son de varias organizaciones, algunos son de Amigos de la Tierra, aquel del Movimiento Mundial de Bosques que explica todo el tema de por qué la naturaleza no es
una solución, como dice, sino que estas soluciones basadas en la naturaleza es un despojo. El día de ayer se lanzó una declaración, si buscas en el Movimiento Mundial de Bosques o incluso en el grupo ETC, que es mi organización, lanzamos una declaración firmada por 350 organizaciones contra, o sea, denunciando esto que le llaman soluciones basadas en la naturaleza. ¿Ya? Ahí pueden ver también como los argumentos resumidos. Esto, como hablé muy someramente, el tema de la manipulación del clima y todo, pueden ver, hay muchos materiales disponibles en el grupo ETC y en un sitio que se llama Monitor de Geoingeniería, en donde explica un poco los temas y las cosas. Entonces voy a dejar por aquí y para que pasemos a una etapa así de preguntas. Sí, estamos recogiendo unas preguntas, pero también podemos abrir ahora el espacio para que hayan comentarios y preguntas muy concretas, pero no sé si primero vemos las preguntas que recogimos. ¿Sí? Pues si quieren, mientras miramos aquí las preguntas, las organizamos de algunas que se puedan agrupar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta concreta o alguna intervención? Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luisa Preciado, yo hago parte de la Vía Campesina y de la maestría de la facultad. Y me gustaría saber, desde que tiene el grupo, cómo ven el caso del tratado vinculante de empresas transnacionales en el marco de la vulneración de derechos humanos y el tema de la declaración de campesinos, de los derechos campesinos. Una que ya está aprobada, Colombia pues reticente a esto lo hizo, pero el tratado que lleva mucho tiempo y es un espacio muy importante. Entonces sería bueno saber cuál es su perspectiva. Sí. ¿Cómo hacemos? Como ustedes están organizando las preguntas. Okay. Sí. Vamos hablando de algunas. Sí, Bien, entonces, no, claro, yo pienso que el tratado vinculante es importante. Digamos, es como una de las cosas que de las herramientas que se pueden tener para controlar, sobre todo en el avance en los territorios. Creo que también se podría vincular a este tipo de compromisos falsos, o sea, de las falsas soluciones. Sí, pienso que podría ser, digamos, algo útil. Por supuesto, sé que hay una enorme discusión y digamos, porque las transnacionales tratan de que no se pueda reunir. Creo que se podría, por ejemplo, utilizar en este contexto también. Y la segunda parte, ¿cuál dijiste? El tratado de la declaración de derechos campesinos. Sí, también las declaraciones de derechos campesinos y la declaración de derechos indígenas es importante que se haya logrado, quedó más corta de lo que, por ejemplo, la Vía Campesina, claro, promovió. Creo que es muy importante que haya la mayor cantidad de gobiernos que la puedan firmar y que se use eso también como parte de la defensa, ¿no? Porque, por ejemplo, incorpora todo el tema de la consulta y sobre todo el consentimiento o el derecho a decir que no, o sea, el consentimiento previo, libre e informado de proyectos en los territorios, no solamente indígenas, también dentro de los campesinos, ¿no? Bueno, así que sí, pienso que es importante que todo eso se pudiera hacer. Sí, aquí hay dos preguntas que quizás podríamos abordar. ¿Qué debemos hacer los ciudadanos ante el asedio de las grandes industrias contaminantes? ¿Y qué entidades internacionales fomentan soluciones reales para el problema del carbono en Latinoamérica? O sea, ¿qué debemos hacer los ciudadanos ante el asedio de las grandes industrias contaminantes? ¿Qué entidades internacionales fomentan soluciones reales para el problema del carbono en Latinoamérica? Bueno, ¿qué podemos hacer
ustedes yo creo que me excede un poco la pregunta, pero yo aquí les di algunas pistas, digamos así. No, yo creo que hay todo el tema de la defensa territorial es fundamental, sobre todo frente a las industrias contaminantes, ¿no? La defensa local, la defensa territorial. Finalmente en todo el mundo son las luchas directas de la gente afectada las que tienen un impacto realmente para parar esto, pero al mismo tiempo el que haya también, digamos, organizaciones, plataformas, redes que estén apoyando y no dejen solas a esas organizaciones es muy importante, porque la lucha local, la lucha indígena y todo, como saben, no solo está asediada por las empresas, también está asediada por la represión, por la criminalización, etc. Entonces, no es solo una lucha local, pero sí, eso es como, finalmente, cuando vemos qué es lo que ha tenido, digamos así, como mayores efectos. Y sobre lo otro, como preguntaron qué entidades, no sé bien como a qué referirme, pero por supuesto, desde las, vamos a llamar desde las comunidades en general, porque me refiero también a las comunidades urbanas, a las comunidades, puede ser estudiantiles, todo, yo creo que sí se pueden tomar muchas acciones que tengan que ver, por ejemplo, con eso, con cuestionar de dónde salen los alimentos que se comen, cómo promover que sean alimentos campesinos, agroecológicos, o sea, no como si fuera un problema de otros, sino que es un problema de todos y de todas. Y entonces, que, por ejemplo, eso es un tema, pero no, lo que quiero decir es que todo el tema que es la apropiación de la producción de alimentos es fundamental, no solo para el clima, casi es fundamental para todo, incluso para nuestra salud y para, en fin, para muchas otras cosas. Si la pregunta era general, así sobre entidades, no sé bien qué responder, digamos así como entidades que promuevan en general. Digamos, dentro de Naciones Unidas siempre hay una disputa, porque finalmente Naciones Unidas, con todos sus problemas, es el único lugar en donde los países, cada país tiene un voto. En cambio, en todos los otros sistemas, no importa el tamaño del país, todo es un país, un voto. En cambio, en todos los otros lugares, y la nueva imposición que hay acá, esta cumbre de sistemas alimentarios que les nombré, esa fue llamada por el Foro de Davos, que es el Foro de las Empresas Transnacionales, junto con el secretario de Naciones Unidas. Entonces no había que aplicarlo de un país, un voto, sino que al que le pagaran o pudiera llegar por sus medios podía votar, digamos, ¿no? Entonces, digo porque sí hay toda una disputa en ese sentido. Y, digamos, pues es como lo mismo que los gobiernos nacionales, etcétera. Si se refiere a eso con entidades, la lucha que se pueda ver dentro de eso, como acá, porque hasta dentro de la universidad y todo habrá, digamos, disputas a hacer para promover, digamos, otro tipo de cosas que realmente sean en resguardo de los derechos de la gente que está en los territorios, pero también de que todos podamos, digamos, tener una vida más, que no esté generando, digamos, nuevos cambios climáticos, digamos, y de otro tipo. Vale. Aquí hay una pregunta que dice, en la transformación del sistema agroindustrial o incluso en la producción agrícola a pequeña escala, ¿cuál es el rol de la tecnología con miras a enfrentar la problemática del cambio climático, teniendo en cuenta que en ambos sistemas se emplean tecnologías pensadas desde las bases epistemológicas de la Revolución Verde y del capital? Bueno, sí, o sea, claro, si las bases epistemológicas son las de la Revolución Verde y el capital, no hay mucho papel positivo para la tecnología, eso está claro, digamos, ¿no? Yo pienso, digamos, que hay un caudal muy grande de conocimientos y de tecnologías también desde lo campesino que no son necesariamente de esa epistemología, pero claro que también las hay, o sea, no es solo por ser campesinos que no se usan venenos. De todas maneras les voy a decir, o sea, esto es nada más como para pensarlo, claro, a lo que tenemos que llegar es una agricultura sin venenos, porque también las y los productores se están envenenando y es un problema también de salud, digamos, ¿no? Pero no quiere decir que nada más por ser campesino no se usen químicos o no se usen fertilizantes sintéticos o algo así. Sí se usan, pero no es una responsabilidad solo de ellos. O sea, eso es lo que quiero decir, es que tiene que haber, digamos así, un apoyo general. O sea, tanto en políticas públicas como desde digamos, lo que nos podamos organizar desde las ciudades
para que también las y los campesinos puedan tener un pago justo, que puedan tener maneras de acceder a todo eso. Sé que la pregunta era sobre la tecnología, lo que quiero decir es que sí hay muchas tecnologías campesinas que son altamente efectivas, o sea, de muchos tipos. Y ni siquiera estoy diciendo que algunas de las otras tecnologías, como a veces me dicen, es que usamos WhatsApp para comunicarnos y para vender nuestros productos. Digo, sí, o sea, habrá algunas, digamos, ¿no? Que sí. El tema es como quién tiene el control, no solo sobre la tecnología, sino también qué tecnología. Por ejemplo, en México hay experiencias interesantes de comunidades indígenas que han establecido sus propias redes de internet internas y sus propias redes sociales internas con tecnología 2G. O sea, estamos en la 5, ellos tienen 2G. Pero la verdad, por ejemplo, la tecnología 5G, que podría ser una charla de un día entero, la tecnología 5G solo la necesitan las grandes empresas. Todos los demás, en realidad, pues no estamos tan mal ni con la 3 ni con la 4, vamos a ponerlo así. Claro, se corta la comunicación, todo, se interrumpe todo. Bueno, ¿qué? O sea, si se corta, o sea, ¿qué? No pasa nada, ¿no? O sea, es que finalmente también se trata de eso, ¿no? Pero por eso digo, ellos se arreglan con 2G. Entonces es una manera de decir, bueno, siempre hay que pensar la tecnología con qué viene, cuál es el paquete entero de la tecnología, qué es lo que hay detrás, quién la controla, qué es lo que estás dando por tener X tecnología o por tener un internet más rápido, que de todas maneras le digo, lo del 5G es una trampa, es una trampa porque ningún ser humano o ser humana necesita tanto volumen de datos. O sea, los que realmente necesitan tanto volumen de datos son los que quieren, las industrias que quieren tener autos autónomos, la entrega de los productos. Autos autónomos quiere decir sin chofer, o sea, sin gente. O sea, vehículos autónomos, drones que no se manejan. Esos son los que necesitan esa cantidad enorme de volumen de datos, porque no puede haber interrupciones. El resto, digamos, la gente normal no necesitamos esa cantidad de datos. Entonces, bueno, se lo digo como de costado, pero con respecto al tema campesino les ponía este ejemplo porque, bueno, yo no sé, a lo mejor yo voy ahí, me da un ataque de nervios con un 2G, ¿verdad? Pero para ellos funciona bien para comunicarse, ¿no? O sea, y es lo que estaban buscando, ¿no? Entonces les quería solo dar como un ejemplo. Sé que es difícil. Hay una organización en concreto que trabaja en eso, que se llama Rizoma, que está haciendo eso, como sistemas locales de internet y eso. Es una forma. Porque no quiero que se queden con la frase, la tecnología solo depende de quién la domina. No. La tecnología puede ser muy mala en sí misma, pero eso también es una discusión grande. Vale, bueno, aquí tenemos como dos, creo que sería importante hablar. Mientras el 100% de las empresas alimentan el 30% de la población, generando más de 2/3 de las emisiones, el pequeño agricultor pierde sus cosechas por temperaturas extremas, situaciones que se verían favorecidas por el uso de tecnologías para el campo como sistemas de riego para amortizar estas pérdidas. ¿Cómo lidiar con esta ambigüedad e inequidad en cuanto al acceso a las tecnologías donde solo se benefician los mismos? Y hay otra que habla de cómo desde los pequeños, desde las propuestas agroecológicas y de soberanía alimentaria basadas en la producción campesina y familiar y comunitaria puede salvar o ayudar a los escenarios capitalistas que modifican el clima global, y cuáles son los retos que deben asumir desde la academia y desde los movimientos sociales para comenzar a crear alternativas alrededor de los agricultores. La primera. El tema, sí, ok, bien. Bueno, me voy a sentar aquí. A lo mejor hay que apagar eso, no sé, para que no me veas. O si también así me importa. No sé, si no les molesta. En la primera, en esto de la tecnología, es un poco como lo que les decía recién, o sea, la tecnología del riego no está mal de por sí, o sea, es uno de esos casos en que la tecnología puede ser
Sí, ya les digo, hay sistemas extraordinariamente sofisticados de riego en comunidades indígenas, por ejemplo, y puede haber sistemas de riego aquí que sí, que sirven. O sea, que no se trata, digamos, el sistema de riego a gran escala y todo el tiempo lava los suelos y eso produce problemas. Eso es cuando es industrial. Pero cuando es un sistema de riego que está adaptado, digamos, a parcelas menores, todo eso, entonces pues es algo beneficioso. O sea, esa y otras, un montón de tecnologías, no sé cuáles, pero debe haber muchas tecnologías. Y además, a mí me ha pasado, hablando sobre todo, también con campesinas y campesinos, por ejemplo, apicultoras, que me decían, es que nosotros sí queremos tecnología porque es un trabajo duro. Y digo, bueno, pero ¿cuáles tecnologías? Ese es el tema. O sea, no es el tema de que yo no estoy cuestionando la tecnología en blanco, ¿no? O sea, estoy diciendo que hay, en el tema que mostré acá, es que estas soluciones tecnológicas que puse como ejemplo, sí son un problema grave, porque no solo por quienes están controladas, sino también por la tecnología en sí misma, ¿no? Como es todas las tecnologías relacionadas a la revolución verde, la mayoría son tremendas, ¿no? Aunque pequeños tractores a lo mejor también podrían servir en ciertas situaciones, etc., ¿no? Entonces no es un tema general con respecto a la tecnología. Creo al revés, que sí podría haber políticas públicas de apoyo de lo que las comunidades campesinas evaluaran de ciertas tecnologías que les son necesarias y que podrían usarse, por ejemplo, en grupos o, en fin, que habría un uso más efectivo y podría apoyar a las comunidades. Y en el otro tema, digamos así, de que creo que sí, lo que entendí, digamos así, es que ahí yo creo que ya, realmente es que yo creo que la agricultura campesina, indígena, la agricultura de pequeña escala, incluso la recolección, la caza tradicional, o sea, como parte también de la recolección, la pesca, o sea, todo eso, realmente es importante y no es un tema solamente de ellos. Pero esta gente que les estoy nombrando, estos que alimentan al 70% de la humanidad, no solo tienen menos del 25% de la tierra, sino que casi todos están en las líneas de extrema pobreza, porque tienen demasiada poca tierra y viven mal. Entonces, por supuesto que hay mucho que hacer con esto. O sea, una reforma agraria popular integral, por ejemplo, como dice la vía campesina, en el sentido de que sí tiene que haber más tierras, pero además también, o sea, que puedan manejar más cantidad de tierra con más apoyo de políticas públicas. Ahora, todo eso creo que también tiene que estar con una renovación de la mentalidad de todas y todos, por ejemplo, desde lo urbano, en cuanto a que es una responsabilidad nuestra también. O sea, no es solamente una responsabilidad de los que están en el campo, es una responsabilidad de todos nosotros, de qué alimentación queremos tener. Y luego yo creo que sí podemos hacer mucho también desde la ciudad. Las huertas urbanas, esto es un dato del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, las huertas urbanas en el mundo, que en general son consideradas así como, uy, eso es como un hobby, así más o menos, proveen entre el 15 y el 20% de la alimentación mundial. Entonces hay mucho, digamos, que podríamos hacer también, decir, bueno, nunca me metí a hacer una huerta urbana, pero a lo mejor se puede conseguir un terreno que podamos trabajar juntos, o se puede conseguir algo chico, o de cualquier manera, hay algo que tiene que ver con sentir que la producción de alimentos tiene que ver con nuestras vidas y no es algo, digamos así, que está en otro lado y que es de otros, o peor aún, que es del supermercado, que es lo que piensan la mayoría de los niños de ciudades, digamos, que piensan que la comida es una cosa que está en el supermercado. Vale. Bueno, tengo otras dos y después abrimos unas 3 preguntas así o comentarios del público para que también acabemos pues de redondear este debate. Dice, cuando el sistema de captura por recuperación por carbono depositados por carbono depositado, no lo entiendo. ¿Me la lees, por favor? Cuando el sistema de captura por recuperación por carbono depositan en la tierra para hacerse líquido, ¿no sigue este sistema la misma lógica de los rellenos sanitarios que producen lixiviados? ¿No sería algo como lixiviados de carbono? ¿Qué consecuencias
pese a la profundidad, tiene para el suelo? Y también hay otra que dice, se habló mucho de la tecnología como supuesta solución de la crisis climática. ¿Existe un uso social de la tecnología para modificar sustancialmente y radicalmente la producción agrícola e industrial? Ya, para contestar la segunda directamente, sí hay, o sea, en este momento el tema de la digitalización agrícola y del sistema agroalimentario es quizás la transformación estructural más profunda del sistema agroalimentario que se está sufriendo en este momento. Sobre todo, digamos, a través de las tecnologías digitales y todo lo que son las tecnologías de automatización, de detección, que están relacionadas a lo digital. También eso es un gran problema, y sobre todo que todo va a una agricultura sin agricultores ni agricultores, o sea, lo que va es a sustituir a la gente por máquinas, por sensores, para que, en fin, como que ahora el nuevo agricultor grande, así en realidad está en un cuartito con una computadora y una cantidad de vehículos y de instrumentos, digamos así, que son manejados digitalmente. Ustedes pueden decir que esto parece lejos en América Latina, pero les voy a decir, Argentina y Brasil están 100% en eso ya, porque tienen esas extensiones enormes de agricultura industrial. Y todos los lugares grandes de agricultura industrial, México, Colombia, Chile, también. Entonces todo esto que parece así ciencia ficción, no, ya está aquí, estoy segura. O sea, no solo que estoy segura porque lo pienso, sino que no, sí está aquí. O sea, ya están, por eso les nombraba de las plataformas. Eso es muy grave porque está habiendo un cambio estructural, y así como en un determinado momento, digamos, se suplantó a los grandes terratenientes, no en todos los lugares, pero suplantó a los terratenientes por empresas y empresarios. Bueno, ahora además son empresas y empresarios que ni siquiera son de agrícolas, sino que son digitales, etc. Entonces, cuyo único fin es la producción de ganancia, ¿no? La producción de alimentos. Entonces, esto tiene además una enorme cantidad de derivaciones, por ejemplo, sobre control del territorio, que es una cosa que apenas se discute, porque el tema, por ejemplo, de que tengas drones que están mandando información en general a un satélite o incluso en general a una nube, o sea, los que recogen todo esto son como 3 o 4 nubes. La más grande es la nube de Amazon. Es la nube de computación, o sea, el Amazon Web Services. Ese es el más grande del planeta y es 63% de la ganancia de Amazon. O sea, ni siquiera, ya no son todas las otras, sino que es esto, almacenar los datos de todos los demás. Entonces, hay unas cuantas nubes que tienen esto, que están almacenando todo esto. Y en esos territorios, por ejemplo, vamos a decir que varios agricultores o terratenientes o empresas agrícolas que han contratado estas plataformas, que se supone que les informan, por ejemplo, que controlan todo con drones y que tienen sensores y que les informan, acá tienen que poner tal veneno y acá tanto fertilizante y acá tanta agua. Eso se supone que es el servicio que les dan, eso es lo que les dicen. En realidad están sacando datos, ponele que tienen uno aquí, otro allá, porque recién están empezando, pero aun cuando tengan así separados, lo que hacen es extrapolar la información al territorio y les da una información de todos los recursos, incluso los recursos vegetales. Es toda una reapropiación de los conocimientos sobre la biodiversidad también, o sea, dónde están los focos de biodiversidad, etcétera, que se está haciendo en forma digital. Entonces, bueno, todo eso sí tiene implicaciones muy serias, y aunque para mucha gente no está presente, sí es un tema, ya es casi un tema viejo, no es viejo, pero es casi un tema viejo en el tema de la agroindustria, que le llaman la agricultura 4.0, en realidad tiene el nombre, es la agricultura 4.0. Y le están dando esto también digamos, como que está derramando, digamos, hacia los pequeños, en cuanto a que le ofrecen lo mismo en realidad, aunque tengan pequeñas propiedades, todo eso como si fueran servicios,
Porque en este momento lo que más le importa es la recopilación de datos, lo que más vale en este momento son los datos. ¿Cuál era la otra parte? Lo de la captura de carbono, sí. Lo de los impactos, sí, claro. O sea, a ver, no es como los lixiviados. El problema es que el dióxido de carbono en grandes concentraciones es tóxico. O sea, ya no es dióxido de carbono, sino que es tóxico para la vegetación, para todo lo que está vivo es tóxico, para la vegetación, para los animales, etc. Para que quede en estado líquido y para que cumpla esa función así de empujar, tiene que ser por lo menos 1500 metros de profundidad. Aparte de eso, tiene muchos efectos parecidos al fracking, digamos así, pero es distinto porque el fracking es superficial. Esto va hacia lo profundo. Las empresas dicen, la Shell, o sea, es que quedé impactado, lo escuché en persona, un ejecutivo de la Shell en una conferencia en Naciones Unidas diciendo, es que una vez que pongamos el dióxido de carbono en los fondos geológicos, jamás, nunca en el tiempo va a volver a salir. Y eso es así, absolutamente absurdo. Por supuesto pueden haber movimientos, no solo telúricos, sísmicos y todo, pero además pueden haber cualquier otro tipo de movimientos de cualquier cosa y eso puede volver a salir. Y de hecho ya hay, por ejemplo, yo les dije que había 22 o 24, creo que hay en operación en este momento de estas plantas. Históricamente han habido capaz 50 o algo así. Muchas de ellas cerraron por razones económicas, pero por ejemplo una en Marruecos cerró por fugas. Entonces, porque las fugas del dióxido de carbono son tóxicas. Entonces, las fugas de dióxido de carbono en alta concentración. Entonces, no es una tecnología así nada más, que no es una tecnología inocua. El tema de la contaminación de suelos, sí, seguramente, de suelos, de aguas profundas, o sea, sí, porque esa concentración de dióxido de carbono no existe en la naturaleza. Entonces es algo que está manipulado de otra manera, digamos. Bueno, yo creo que tenemos unos 15 minutos o si alguien quiere pasar acá y hacer una intervención muy corta o una pregunta concreta para que podamos darle la palabra pues a la mayor cantidad de personas. Adelante, compañero. No sé si alcanzas a hablar o vienes. Dale. Hola, mucho gusto y muchas gracias por el espacio. Muy bueno. Me gustaría saber qué piensas sobre si encuentras alguna relación entre los problemas, ya sea climáticos o socioambientales, pues digamos que implica el sistema alimentario con el enfoque, digamos, vigente y además gubernamental de las políticas públicas de la seguridad alimentaria. Si encuentras ahí, o las investigaciones que ustedes llevan alrededor de este tema, han encontrado algún tipo de reflexión puntual de estas cosas. Sí, o sea, en general las políticas de seguridad alimentaria pueden no estar mal, digamos, puede ser una parte que podría ser positiva, digamos, te estoy hablando en general. El problema es el uso del término seguridad alimentaria está en disputa a nivel internacional también, y ahí la Vía Campesina contestó con el término soberanía alimentaria, en vez de seguridad alimentaria. El problema es que la seguridad alimentaria es como si hubiera un montón de gente a alimentar, entonces tiene que producirse un montón de comida y esa gente tiene que ser alimentada. Entonces, vamos a decir, ese es el concepto de seguridad alimentaria, básicamente, ¿no? O sea, que haya comida para el que... Ahora, en este momento en el mundo se produce muchísima más comida de la que se necesita para alimentar no solo a toda la población ahora, sino también en el 2050 y también a todos los que sufren hambre y todo. Entonces, ese tema de la seguridad alimentaria tiene el problema de que no habla ni del acceso, ni de quién produce, ni de cómo se llega, digamos, a eso, ¿no? Y en algunos lugares, en las políticas de seguridad alimentaria solamente dicen que hay que favorecer la gran producción, porque eso es lo que va a producir más comida, y entonces eso es un subsidio a la producción industrial, que ya está muy subsidiada, digamos, está subsidiada a no declarar los costos. No se los dije antes, pero en uno de nuestros trabajos del grupo ETC, calculamos que por cada peso que pagamos de comida industrial, pagamos 2 pesos más por daños ambientales y a la salud, cada uno de nosotros.
O sea, entonces, por ejemplo, ya está muy subsidiada y aparte de la manera. Entonces, las políticas de seguridad alimentaria pueden tener ese problema. Pueden, yo no digo que todas lo tengan. Entonces, por eso tienen que estar más bien, digamos, basadas. El término soberanía alimentaria que propuso la Vía Campesina en 1996 y que en realidad es el que más se está usando ahora de los movimientos definitivamente, pero también, digamos, ha entrado en otros lugares, también en la FAO, o sea, en Naciones Unidas, está más referido a que tiene que haber una serie de consideraciones sociales, ambientales, que no es solamente producir comida. Si quieren que hagan los tres, Sí, ya. No, yo quería preguntarte algo y quería como poner un poco el contexto de Colombia, donde hoy vivimos una crisis muy fuerte en el sector agropecuario o rural, ¿no? Con un modelo de desarrollo rural totalmente irracional, pues basado en la promoción de la agroindustrialización del campo colombiano, de invisibilizar el campesinado y de crear pues todas estas falsas soluciones también frente al cambio climático, mostrar que Colombia pues está orientada hacia mirar la bioeconomía y el desarrollo basado pues en todas estas falsas soluciones. Yo le quería preguntar, Silvia, si, bueno, en muchos países de América Latina que tuvieron o que tienen gobiernos, entre comillas, progresistas, ¿cierto? Que plantearon modelos de desarrollo rural que en realidad no solucionaron, no hicieron soluciones estructurales en el campo colombiano y permitieron, como en el Cono Sur, pues todo ese proceso de destrucción no solamente de los territorios y de la soberanía alimentaria de los pueblos. Si pensamos que, porque por ejemplo ahora en Colombia que también se está planteando posibilidades de un gobierno progresista y que también plantea incluso también de hacer industrialización del campo colombiano pero con producción nacional, ¿cierto? Y no con soluciones de fondo estructurales. Si crees que este tipo de iniciativas de gobiernos progresistas posibilitarían hacer esos cambios estructurales o si en realidad vamos a tener un poco más de lo mismo que ya tenemos en todos nuestros países. Bueno, depende un poco también de lo que dije antes, o sea, sí se pueden hacer políticas que sean muy buenas de apoyo. Por ejemplo, en Brasil existió, pero bueno, ahora lo terminaron, Bolsonaro lo terminó, un programa que se llama el Programa de Adquisición de Alimentos, y eso estaba, digamos, el Estado lo que hizo fue garantizar que ciertos lugares que necesitaban alimentos que eran que el Estado proveía, como por ejemplo las escuelas, los hospitales, las instituciones públicas, etcétera, que el Estado compraba alimentos. Entonces, en lugar de comprar alimentos en forma centralizada, lo que hizo fue que local o regionalmente poner en contacto a los y las campesinas y las cooperativas campesinas, los asentamientos del movimiento Sin Tierra, el movimiento de pequeños agricultores y otros, etcétera, ponerlos en contacto, por ejemplo, con escuelas y hospitales en su región, y entonces se ponían de acuerdo en qué alimentos se necesitaban y lo producían localmente y el Estado los pagaba. Ese programa para mí fue así, realmente dio un resultado enorme. En ese programa en particular funcionaba muy bien, y después, o sea, que realmente promovía la comida local, fresca, era mucho mejor comida escolar y de comida para la gente que estaba en hospitales o en instituciones. O sea, en todas las instituciones públicas que el Estado debía pagar por comida, pero también apoyaba la producción local. Y luego, ya que estaba funcionando un tiempo, le pusieron como un premio, así de que si el cultivo era orgánico, pagaban 30% más. Entonces eso también produjo que mucha de la gente que estaba produciendo eso
empezar a producir orgánico. Bueno, este sistema que en realidad se masificó, funcionaba en Brasil en una escala bastante importante, al punto que fue demandado por Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio como protección indebida a la agricultura nacional. O sea, llegó a ese punto. Luego vino Bolsonaro, por supuesto, y lo sacó, etc. Entonces, ya antes de Bolsonaro creo que está... A lo que me refiero es, sí hay como ventanas en donde se pueden hacer políticas públicas que apoyen sistemas que valgan la pena y que tengan múltiples beneficios para todos. Sí se puede hacer de las políticas públicas. Creo que como en todos los temas de política depende de la presión de las organizaciones de base, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de consumidores, todo. No va a haber ninguna política efectiva que no tenga atrás la demanda de la gente. Ese es más o menos. Gregorio, muchas gracias. Gregorio Mesa, profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales. Profesor de Derecho Ambiental. En primer lugar, agradecerte, Silvia, y agradecerte a la Facultad de Ciencias Agrarias, a Germán. Es un verdadero honor tenerte aquí. Y no solamente te había leído, pero que ahora te he escuchado y me ha gustado mucho. Más que una pregunta, tengo una especie de comentario que tiene que ver mucho con lo académico y la última pregunta que fue por allá. Y es un poco con base en lo que tú nos expusiste muy bien, y es algo así como el poder y la capacidad que tiene quien tiene el poder hegemónico en el mundo sobre la producción y reproducción del conocimiento en términos de control de la academia, que eso nos toca a nosotros, y por eso los conceptos, y tú iniciaste muy bien con los conceptos, digamos precisiones conceptuales, que en la academia debemos tener mucho cuidado, incluyendo el concepto de seguridad alimentaria, que fue formulado por empresas y que Naciones Unidas por intermedio de la FAO ha defendido. Quizás una manera de erosionar, como tú muy bien dijiste, erosionar los conceptos hegemónicos con conceptos contrahegemónicos es la clave. A mí me ha parecido que incluso en la misma academia sectores alternativos han formulado esta idea de cómo el tecnoentusiasmo de la gran academia que dice lo que hay que hacer en el mundo, incluyendo lo que hay que hacer en la agroindustria, en los agronegocios para las facultades de economía, agroindustria para las facultades agrarias, toda esta carreta de supuestos derechos más del Estado, las empresas, que de los seres humanos, por ejemplo, o de los elementos de la naturaleza que vayan a comunidades, es quizá un poco una de las alternativas al que hacer, es cómo pensar alternativamente y construir alternativamente incluso conceptos. Como tú muy bien lo decías, cuando se construye el concepto de soberanía y autonomía alimentaria, es un concepto construido desde las bases del conocimiento de las sociedades tradicionales, incluyendo las campesinas y agrarias, que justamente encuentran la ideologización, digamos, premeditada del conocimiento que se produce incluso en la academia, porque fueron académicos los que formularon ese concepto y que Naciones Unidas acoge, para justamente romper esos esquemas porque parecen neutrales. Entonces, la neutralidad de carbono, pongan ustedes, y me encantó, Silvia, como lo dijiste, la neutralidad de carbono tiene que ver con la neutralidad de todos los conceptos en el mundo, que en la academia además son muy comunes. Entonces, si existe la neutralidad de carbono, todo lo demás es neutral, o sea, no discutamos, piensan las empresas, eso no hay que discutirlo, no hay que analizarle nada. Y hay cierto sector de la academia de la Universidad Nacional de Colombia que vive de eso. Yo me aparto, por supuesto, de eso. Yo tengo grandes contradictores en mi facultad y en otras facultades, y conocemos profesores de otras sedes de la universidad donde esa idea de supuesta neutralidad con los agronegocios, etcétera, es un tema. Entonces me ha gustado, quería destacar eso porque ustedes encontrarán conceptos neutrales y entenderán que no existe neutralidad. Es decir, hay que tomar posiciones concretas y con base en las preguntas también que se hicieron sobre qué hacer. Aquí le enseñan a uno, pero yo también lo aprendí de indígenas, campesinos y de otros movimientos, es esta idea interesantísima de la que tú hablaste también de movilización del pensamiento, nos toca a nosotros en la academia, para que las prácticas también se puedan mover y se muevan en una dirección de la pelea por defender, por ejemplo, otra forma de alimentarse, no la forma que nos quieren vender. Es una de las conclusiones a las que llego en esta etapa. Gracias.
Álvaro, pues celebro, profesor, que su reflexión, porque justamente eso es lo que también estamos buscando en esta facultad, y es tal vez buscar otras formas de pensar, otras posiciones distintas a las hegemónicas, y en una facultad tradicionalmente productivista como esta. No es fácil, y yo celebro que tengamos en el escenario todavía estudiantes que están y que han estado todo este rato escuchando a Silvia y seguramente participando de estas reflexiones. Yo creo que esto nos toca, profesor, y qué bueno que entre ciencias políticas, otras facultades, ciencias agrarias, aquí están los colegas de la maestría de seguridad alimentaria y nutricional de allí, de la facultad de Sino, ya está el profe Parrado. Yo creo que es importante que nos juntemos para poder promover este tipo de reflexiones al interior de la universidad. Yo creo que somos muchos más los que estamos en esta idea de que tenemos que buscar posiciones críticas. Nuestro presidente, estimada Silvia, posa a nivel internacional de presidente ambientalista. Y entonces lo escuchan ustedes hablando de todos estos conceptos que Silvia ha mostrado hoy, y su presentación no podría ser mejor, Silvia, para desenmascarar todo ese discurso de nuestro presidente que hace ver a la gente que no, pues con un presidente como este, pues, ¿qué más podemos esperar? ¿Qué berraquera un presidente tan ambientalista como el que tenemos? Nada más alejado de la realidad. Y creo que conferencias como estas, con esta posición tan crítica sobre lo que hay detrás de esos conceptos, me parece que son muy, muy necesarios en nuestro ámbito académico. Yo le agradezco muchísimo, Silvia, que hubiera estado con nosotros, a Germán, Grupo Semillas, a toda la Alianza por la Agrobiodiversidad de la cual hacemos parte. Aquí hay muchos estudiantes de esta universidad, de Univinuto, de otras universidades, y por estos medios nos han escuchado también en muchos lugares. Y creo que eso es lo que nos corresponde, profesor, seguir promoviendo este tipo de reflexiones y de discusiones. Muchísimas gracias, Silvia. Bueno, igual sumándome al agradecimiento y el gusto de poder volverla a escuchar y ver, doctora Silvia, quisiera preguntarle su percepción u opinión respecto a la agenda civilizatoria Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo soy de Univinuto, y hay todo un boom también en torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las metas que ello implica. Pero para el caso específico de Colombia, lo digo desde varias instancias en las cuales participamos, no vemos realmente un ejercicio de ejecución de los mismos y sobre todo de seguimiento para poder comprenderlos e identificar cómo podríamos realmente sumarnos a esa agenda. Y cuando escucho su presentación me llega la pregunta también de qué tan permeada está esta agenda civilizatoria y metas de objetivos de desarrollo sostenible respecto a estos conceptos